Y se abatió el diluvio durante 40 días sobre la tierra, y subieron las aguas y levantaron el arca por encima de la tierra. Hasta el 21. Y prevalecieron las aguas, creciendo mucho por encima del suelo, y se deslizó el arca sobre la faz de las aguas. Y las aguas continuaron elevándose muy alto por sobre la tierra, hasta llegar a cubrir los picos de los montes más altos debajo del cielo. 15 codos, aproximadamente 9 metros, subieron las aguas tras cubrir los montes. Y pereció todo ser que existía sobre la tierra, tanto las aves como los animales y las bestias, incluso todos los reptiles que reptaban sobre el suelo y todos los seres humanos. Mira, en esta parte, en el 18, prevalecieron las aguas, creciendo mucho por encima del suelo, y se deslizó el arca hasta sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Comienza a llover poco a poco, porque no está inundando cuando empieza a llover, para ver una especie de, a ver si hay arrepentimiento de la gente. Híjole, pero ya pasó, ¿no? Pues ahora sí, hay dispensa, creo que sí me quiero regresar, Señor. Pero como no ocurre, empieza a llover más y más y más, ¿sí? En esta situación del 18, vamos a encontrar aguas, vamos a encontrar suelo y vamos a encontrar arca. Si lo vemos o lo profundizamos este versículo, el agua representaría ¿qué? La palabra encima de la gente. El suelo representaría a las personas. Y luego tienes el arca que representaría a Jesús. Luego encuentras en el 19, y las aguas continuaron elevándose muy alto por sobre la tierra hasta llegar a cubrir los picos de los montes más altos, que hemos dicho que representan los montes a veces. Entonces, por eso te digo, la tierra representaría a las personas, los líderes o los importantes representarían los picos. Nos estamos hablando que los picos, los montes, todavía los montes tienen picos. Estamos hablando de algo superior. En este 9 te dice 15 codos y te dice aproximadamente 9 metros. Entonces, si el agua representa la Torah o la escritura o la palabra, el suelo representa a la gente, las montañas representan a los líderes y el arca representa a Jesús, fíjate cómo es que en todo caso tienes el pico de la montaña, la planicie, el agua 9 metros por encima y tienes el arca que va encima. ¿Sí? O sea que Jesús va arriba. Jesús va sobre la Torah, porque tiene que llevar salva a las personas. La Torah que está encima o que está sobrellevando la arca, ¿por qué? Porque tú tienes que guardar la escritura. Entonces, si tú estás debajo de la Torah, ¿qué te pasa? Te mata, porque dijimos que da vida y da muerte. Si tú estás arriba en el arca que es Yeshua, tú estás incluso sobre los que están arriba. Es como que no deja caer Dios la palabra. ¿Cuál palabra? Va a venir un diluvio, miren, todo se va a inundar. Si tienes un líder que dice, no, eso no es cierto, ¿qué está ocurriendo ahí? Ahí está ocurriendo un desechar la palabra. Oiga, usted tiene que guardar la palabra. No, eso no es para mí. Están desechando la escritura. Yo tengo a Jesús, sí, ¿y por qué no te está salvando? ¿Sí? Porque toda esa alegoría te está llevando a lo profundo. Lejos de haber sido salvado por la Torah, dice Pablo, el fin de la Torah, más dicho, el propósito mismo de la Torah es llevarte a Jesús. ¿Qué es Jesús? Es el arca. ¿Sí? ¿Para qué? Para resguardarte, porque si tú no estás por medio de la Torah confiando en Jesús, en su sacrificio, ahí sí tú no vas a entrar. Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y ahí te dice las aguas, y luego te dice cubren el mar. ¿Sí? Pero la Torah, otra vez lo que decimos, la Torah representando la escritura. Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Si te está hablando de igual la venida del Señor, quiere decir que entonces
la palabra tiene que ser echada. ¿Cómo? Tiene que ser desechada. ¿Desechada cómo? Que lo que tú les digas para ellos sea una locura. No importa que conozcan de Dios. Mira, lo que vimos en los hijos de este hombre de Tubal, Caín y él y el otro, si te fijas, hablamos de que ellos comienzan a hacerle canciones a ídolos, ¿sí? Y vimos que se le empieza a menospreciar el nombre a Dios. Si todos vienen de la estirpe de Adán y Eva, conocían o no conocían de Dios. Entonces no puedes decir que eso era ignorante a ellos. Ahorita en esta situación, muchos también conocen de Dios. Pero ¿qué están haciendo? Están desechando la palabra. Por eso es lo que les digo que no puede ser posible que ahorita estés diciendo que el Día de Muertos no, pero el 24 de diciembre sí. Entonces no eres coherente con las cosas. ¿Sí? Y al no ser coherente, tú estás igual echando la tierra, la Biblia abajo. Y cuando vuelva a pasar lo mismo, esto va a volver a suceder. La palabra de Dios no puede ser tirada al suelo, no la de ellos, sino la propia palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros revisemos cuál es la verdadera palabra de Dios. En el 21 dice que pereció todo ser que existía sobre la tierra, las aves, los animales, las bestias, incluso todos los reptiles. Ellos no tienen forma de salvarse. ¿Por qué? Porque un ave no tiene manos, ¿sí? Un reptil no tiene manos. Cualquiera de los animales no tiene manos. Sin embargo, te deja al final, y todo ser humano, es decir, el que podía salvarse, tampoco se salva. 22. 22. Todo ser con espíritu de vida que existía en el suelo secó, pereció. El animal es Nefesh Hayim y el hombre Nishmat Ruach Hayim. ¿Por qué? Porque este es un ser superior a los demás. Luego el 23. Y así borró Dios toda existencia que había sobre la faz de la tierra, desde las personas y los animales hasta los reptiles y las aves del cielo desaparecieron. Solo quedó Noah y lo que había con él dentro del arca. Solo quedó. No. Fíjate cómo aquí dice, así borró Dios, quiere decir que también eliminó a los hombres, no pueden quedar. Vamos del 24 al 8:5. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra durante 150 días. ¿Cuánto? 8. Entonces son más de 80 días, ¿sí? Porque te está diciendo 150 días. El diluvio dura, 40. pero después del diluvio, ¿qué pasa? Dura... Pues se queda el agua, se queda inundado. Y estuvo 150 días. Ajá. 5 meses. Lo que había era un domo de agua, como si fuera un invernadero. Y esas aguas son las que caen sobre la tierra. ¿Por qué había, le hacen a Rafi una pregunta de qué pasó con los animales de agua salada y los de agua dulce? No existía agua salada, todo era una sola agua. En el momento que hay la mezcla entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, ahí ocurre una separación de todo de la Pangea. Y entonces sí ocurre un catástrofe y un cataclismo, porque ya desaparece la parte de arriba. Vemos el siguiente versículo. Y entonces recordó Dios a Noah y a todas las bestias y a todos los animales que estaban con él en el arca. E hizo cruzar Dios un viento sobre la tierra y empezaron a calmar las aguas. Pregunta, ¿Dios puede recordar las cosas? ¿Tiene que recordar las cosas? No. ¿Se le olvidan? No. Pero en esta situación no es que Dios recuerde cosas, pero sí te está haciendo un aspecto de que tú analices y profundices qué está pasando aquí. Porque si Dios olvida, entonces ahí ya tenemos un problema. ¿Sí? Luego, del 2 al 5. Y luego también cerrándose los vertientes del abismo y las ventanas del cielo, y concluyó la precipitación de la lluvia desde el cielo. Y se fueron retirando las aguas de sobre la tierra, y en un constante vaivén, y fueron permeando las aguas a lo largo de 150 días.
Y las aguas. Espérame. Fíjate cómo te estaba diciendo de las aguas, ¿sí? Y luego también se cerraron las vertientes del abismo y las ventanas del cielo, que eso es lo que te digo de las aguas de arriba. El agua que estaba abajo de la tierra y el agua que está arriba en el cielo. Esta situación de lo de las de arriba es lo que te digo que tenían el efecto invernadero. ¿Qué es lo que hace el oxígeno en la tierra? Es lo que te da vida. ¿Qué? ¿Pero de dónde proviene? De las plantas. ¿Y de dónde más? Pues en el agua encuentras oxígeno, pero no en esa composición, si no viviéramos dentro del agua. De las aguas marinas, de las algas marinas proviene la mayor parte del oxígeno. ¿Sí? Entonces, imagínate qué oxigenación existía si tienes una especie de ¿cómo se llama? Domo. Una especie de domo de agua. ¿Cuál oxigenación tienen las personas? Aparte, la luz que te llega no es la misma que tienes ahorita. La oxigenación, la vista, esa es otra. Si vemos a los seres humanos, si eran altos, si eran gigantes, ¿qué comida había? Ahora, si no estás comiendo animales, quiere decir que la comida que estás produciendo de la tierra tiene que ser en extremo buena, con todos los nutrientes habidos y por haber. Pero en este momento que desaparece la parte de arriba, ya ahí comienza un declive. Tendría que ver con la disminución de la estatura, porque a final de cuentas no tenías lo que tenías original. Sí, porque tienes demasiados años viviendo a las personas. ¿Por qué? Pues porque el oxígeno es especial. Pues porque la comida es especial. Ahora, ¿en qué mes está diciéndote que ocurre? Se puso entonces el arca al promediar el séptimo mes a los 17 días de este mes sobre la cadena de los montes Ararat. ¿Qué mes es? ¿En qué mes dijimos que se movió el agua? El arca. En el segundo mes. Entonces aquí se está yendo ¿hasta qué mes? Hasta el séptimo. ¿Cuál es el séptimo? Nisan, Eso es muy importante. ¿Qué sigue después de Heshvan, Heshvan? Kislev, y luego Tebet, y luego Shevat, Adar, y luego llegamos a Nisan, que es el séptimo. Ok. ¿Y en qué momento se detienen las aguas? En el séptimo. Entonces, se supone que aquí es 1, 2, 3, 4, 5 meses de pura agua. A los 17 días. ¿Qué se celebra a los 17 días? Dijimos del mes, ¿cuál? ¿Del mes 5? Del mes 1. Sería el mes ¿No 1. es panes sin levadura? El 14 comienza Pascua. ¿Ok? El 15, ¿qué es? Panes sin levadura. Es el primer día. Día de reposo. Un Shabbatón. Luego, entonces, Lo vimos aquí. este fue el 14. Espérame. Este fue 15. Dijimos 16. Y luego te dice que un 17. Estamos especulando. Si el 14 es Pascua, se sacrifica la Pascua al 15. Panes sin levadura. Panes sin levadura. Luego tienes 16. Si este fuera Shabbat, este es un Shabbatón y este es un Shabbat normal, el 17 se convertiría en... ¿No son primeros frutos? Exacto. Fíjense cómo es importante Es el primer eso. domingo, siempre cae. Siempre cae en el primer domingo. Entonces, si ya tuviste viernes, Shabbatón, sábado, Shabbat, y cae el domingo ¿qué es? Ah, sí es cierto. ¿Sí? Ahí tendrías otro Shabbatón. Y es Pero que es primeros frutos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí en este séptimo mes Y a si los caen 16 días? 17 son primeros frutos. Son los primeros frutos que salen del arca. Exactamente. No podemos decir que estamos especulando otra vez a que a lo mejor pudo haber sido así, ¿no? Pero si realmente lo viésemos desde ese punto de vista, tiene todo el sentido que se convierta en un 17 domingo para decir que ese es un primeros frutos. Y pues sí, suena lógico porque son los primeros que salen de ahí, son los que sobreviven. Exactamente. Y sí estaba viendo que una de las interpretaciones es que el arca es considerada como una semilla que da vida. Entonces sí, si es una semilla, pues son los primeros frutos.
¿Se acuerdan que iniciamos con el Omer Reshit? Bueno, el Reshit. Esta es la replicación del Omer Reshit del principio. Pero en el principio dice Bereshit y dijimos que el Reshit es que la primicia de la primicia de la primicia. En este caso, este es el Reshit de qué? Porque la tierra, ¿se acuerdan que hablamos que había tres cosas que Dios crea? La materia, el alma y el espíritu. Pero va a comenzar todo el Reshit porque esto ya es puro. Lo que no fue puro, ¿qué le pasó? Todo se murió. Entonces, esto es un Reshit porque ya tienes todo, pero todo es puro. Si no, no elige a Noé. Si no, no elige a los animales. Ahora, ¿por qué le está llevando Dios a los animales a Noé? ¿Y por qué no lo mandó a él a buscarlos? Primero, Noé no es un veterinario. Si él va a buscar a los animales y consigue animales enfermos, animales que están mal, y si no le aguantan, por eso Dios le tiene que hacer llegar a los animales solo lo mejor, para que eso mejor sea el Reshit. Por eso, cuando Dios elija a su pueblo, tiene que ser como Cristo. ¿Qué se supone que es Cristo? Cristo es lo mejor de lo mejor. ¿Por qué metería Dios al arca a lo peor de lo peor? Es que de lo vil y menospreciado es que cuida el Señor y aquí andamos. Oiga, pero usted es bien mal, así soy yo, así me quiere el Señor, así me llamó. ¿Por qué Dios haría eso? ¿Sí me explico? O sea, no es de que vaya él y, ay, vete, tráetelos. No, Dios tiene que traer lo mejor. Si tú no estás haciendo lo posible por ser lo mejor, ¿por qué Dios te dejaría entrar al cielo? ¿Sí me explico? O sea, ahí se cumple la esfera del orden y el caos. Sí. Del caos hace algo nuevo, hace una nueva creación y deja todo puro, lo mejor. Ahora, fíjate, cuando tú te empiezas a acercar al Señor y empiezas a ser como el Señor te va a dejar así. No, porque eso también es una alegoría para esto. ¿Por qué? Pues dijimos que lo que vamos a obtener, tenemos que obtener algo. ¿Qué obtenemos? Dios hace un cuerpo nuevo. Dios lo que hace es que en el arrebatamiento te transforma de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, de esto corruptible a algo incorruptible. Eso es que Dios haga traer a su arca a lo que se parece a Cristo. Por eso, otra vez, si tú dices que Cristo es Dios, no puede ser semejante a Dios, porque Dios es un ente, no es una persona. Y de esa manera no puedes accesar. El Señor así me ama tal como soy. No, no te va a amar así como eres, porque tú eres lo peor y estás enfermo. Si tú enfermo te metes al arca, ¿qué le vas a hacer a los otros animalitos? Así me hacía una pregunta de que si yo consideraba que aquí podían entrar gente de aquí al milenio. Y yo le decía, no se tendría que ver muchos versículos. Porque a final de cuentas, estamos viendo que en el arca está metiendo 7 animales puros y 2 impuros. Y pudiese ser que personas impuras sí entrasen. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio del ecosistema, no para ser salvos. O sea, porque si estamos diciendo la regla de precedencia, quiere decir que entonces acá tiene que repetirse algo parecido. ¿Cómo actuaría Dios? No sé. Pero si vemos este orden, entonces algo así puede llegar a pasar. Pero entonces se volvería a repetir la historia, ¿no? Exacto, porque al final del milenio es soltado Satanás y engaña a las personas. Y es donde dice que a uno de los escogidos. Y entonces sí, cuando Él venga y los destruya y estés tú ante el gran trono blanco, ahí sí ya no hay para dónde, ya nada más se para y tú vas para acá y tú vas para acá. ¿Sí? O sea, fíjate cómo parece que no merece ese ciclo. Y eso es lo que, ¿cómo? No sé, pero eso es el ciclo. ¿Sí? Y no sé porque pues no he llegado ahí. Y ahí así podríamos decir, misterios del Señor. ¿Sí? Pero fíjate cómo en esta situación, en el diluvio, tiene mucho que ver esto. Y si te estás diciendo, o lo estamos viendo que en el 17,
pudiese ser una primicia. ¿Primicia con qué? Con lo nuevo. Esa primicia en el milenio es como si regresara el arca. ¿Con quiénes? Con los 7 animalitos buenos y los 7 animalitos malos. Pero si el arca tiene 3 niveles, por eso lo que yo les he dicho, está la diferencia entre el hombre y el hijo del hombre. Pues es lo mismo que con el éxodo. No nada más salen israelitas. Pudo haber uno que otro que se coló por quererse colar con ellos. Que sí ocurrió, ¿no? Pero fíjate cómo también dentro de ellos van. El 15. 5. El 5. Por eso, Y las aguas siguieron descendiendo hasta el inicio del 10º mes, y el día 1 de ese mes se vieron las cumbres de las montañas. ¿cuál es el 10º mes? Es el 10º mes. Fíjense cómo están los calendarios. El calendario que te está dando ahí, ¿estás leyendo el calendario civil o el calendario religioso? El mes 7. Sí, ya le puse aquí. Uno tiene que tener de cuidado con eso porque uno se pierde, ¿sí? Entre el calendario civil y el calendario religioso. Lo que estamos leyendo es el calendario religioso civil. Y hasta que lleguemos a Éxodo, no vamos a leer otro calendario, nada más el civil. El civil comienza con el mes 1, que es el mes 7 del calendario religioso. Ay, yo me hago mucho Sí, yo con también hago. eso. El calendario civil comienza con trompetas, ¿sí? Y ese ocurre porque desde el Génesis se creó el mundo en el mes 7. Cuando llegas a Éxodo, Dios dice, ya no, ahora va a ser el mes 1, que viene siendo el mes 7 del calendario civil. ¿Se acuerdan de la ley del robo? Para que yo me lo quede, tiene que haber un cambio. Si yo te lo robo, te tengo que regresar lo que te robo. Pero si yo lo que te robo lo cambio, ¿qué te regreso? Si lo que tú tenías ya no existe. Entonces, como este calendario civil lo tiene todo mundo, ¿hasta quiénes? Hasta los de Canaán, los egipcios, todo el mundo lo tiene. ¿Por qué? Porque desde el principio todos tienen, que es lo que vamos a ver más adelante, una sola lengua. ¿Sí? Entonces tiene que aparecer la ley del robo para que Dios diga en Éxodo, ahora de aquí, para ti, no para ellos, va a ser el principio del mes. Los años cambian de ser del Tishri a Nisan, la ley del robo. Porque si tú tienes un calendario que no es del pueblo, ¿quién eres? Un extranjero, un gentil. Pero resulta que te adhieres al pueblo y andas celebrando el 24 de diciembre. Andas celebrando el Día de Muertos, andas celebrando el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño. ¿Sí me explico? No puedes estar dentro del pueblo con el mismo calendario civil. Pero el mes de Tamuz es el babilónico, Nisan es babilónico. Sí, todos son babilónicos. Los estamos usando. El civil también es. Los estamos usando para saber los nombres. Para ubicarnos, porque realmente no existen nombres. En todo caso tendríamos que hablar de números y ahí es donde se van a hacer pelotas más. Porque si yo les digo, estamos en el mes 10, que es el mes 4, si así, ¿sí? O sea, nada más les pongo los nombres porque se supone que comienza con Nisan, pero en realidad comienza con Tishri. ¿Por qué? Porque no existe, el calendario que adoptan de Babilonia tiene que ver con los meses como los tienen ellos. Y ellos lo van a tener así, con Tishri. No te van a decir, este es Nisan, es el primero del mes. No, para ellos es ese mes. Hasta que están en Babilonia, dijimos, es cuando les agregan los nombres. De Babilonia para atrás no existen nombres. Por eso aquí estás leyendo en el mes 7 a los 17 días. Pero por este problema de los calendarios te puedes hacer pelotas. Por eso es importante saber que están en el mes número 4 del calendario religioso, del calendario civil en el número 10. Si estamos hablando de primicias el 17, también puede ser que ese día sea el día de la resurrección de Cristo. ¿Y qué es la resurrección de Cristo? Las primicias de los muertos. Lo mejor de lo mejor. El 14, suponiendo que sea jueves, el 15 viernes, el sábado 16 y el domingo resucitando Jesús.
La persona decía, es muy probable que así haya sido la muerte y resurrección de Cristo. Pero ahí está un problema, porque no tienes 3 días y 3 noches de viernes a domingo. Si es un día de primicias, y el día de primicias es un domingo, el primero de la semana, no importa cuándo haya sido, tiene que ser en una primicia que el arca tenga que descender. Y Jesús tiene que resucitar en unas primicias, no importa que el día esté movido la fecha de él, porque al final de cuentas tiene que ser en primicias. En el mes séptimo dijimos que el arca empieza a descender sobre los montes Ararat. Si dijimos una analogía de cómo está subiendo el agua, dijimos sobre los montes, sobre el suelo, el arca. Si estamos hablando de Pentecostés, ¿qué tendría que ver esto? Si hicimos la analogía que al principio el agua, la Torá, la barca de Jesús, los picos, la gente sabia, la tierra, la gente, ¿qué tendría que ver aquí? Que el agua, que el arca descienda en las cumbres de la montaña, una fiesta de Pentecostés. Entonces, la siguiente vez que aparece Pentecostés, vienen las lenguas repartidas de fuego. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué viene el Espíritu Santo de Dios? Para que guarde los mandamientos del Padre. Entonces, si el arca está descendiendo sobre las montañas en un día de fiesta de Pentecostés, ¿cuál sería la analogía? El agua sube sobre la tierra representa a las personas, el agua representa el agua, el arca representa a Jesús, ¿ok? A la inversa, la Torá está entrando en los líderes para al final de cuentas llegar a las personas y que todos guarden ¿qué? La Torá del Señor, la palabra. Por eso es lo que les digo a la inversa. Al principio tienen que ser destruidos, ¿por qué? Porque no están guardando la Torá. Una vez que la empiezan a guardar y que son salvos, ¿qué va a ocurrir? Desde el líder hasta el de más abajo, nadie, dice la Escritura, nadie le preguntará a las personas, ven y conoce a Dios. ¿Por qué? Porque todos lo conocerán, el conocimiento será como las aguas cubren la mar. Entonces, no va a haber necesidad de nada. Dijimos que la mar representa a las personas, el agua representa a la Torá, entonces las aguas cubren la mar. Y en Habacuc te decía eso, te decía que será, el conocimiento del Señor será como las aguas cubren el mar. Si el mar representa a las personas, el agua representa la palabra, quiere decir que la palabra va a cubrir a las personas. Cuando esto ocurra a la inversa, la Torá ya va a estar sobre la tierra, es decir, todo va a estar permeable con la palabra de Dios. No va a ser necesidad de que le digas a alguien, oiga, ¿no quiere conocer a Torá? No, ya la conozco, porque todos la conocerán, ¿sí? Por eso es a la inversa. Y fíjate la importancia que tenga que ocurra en el séptimo mes, no, en el octavo mes, y luego que ocurra en el décimo. Luego, seguimos del 6 al 8. Y luego de 40 días más, abrió Noach la ventana del arca que había hecho. Y entonces mandó Noach al cuervo, y éste se mantuvo revoloteando en el aire hasta que se secaron las aguas que cubrían la tierra. Y entonces envió a la paloma, a ver si las aguas ya no cubrían la faz de la tierra. Pero no halló la paloma un lugar donde posarse, y regresó hacia él, al arca, pues aún no había agua sobre toda la tierra. Y Noach extendió su mano y la recogió, y la introdujo consigo hacia dentro del arca. Y esperó otros 7 días más, y volvió por segunda vez a mandar a la paloma desde el arca. Y volvió la paloma al anochecer, trayendo una rama de olivo en su boca. Y así supo Noach que habían desaparecido las aguas de sobre la tierra. Y se esperó otros 7 días más, y entonces envió otra vez a la paloma, y ésta ya no volvió a regresar otra vez. Y fue en el año 601 de Noach, en el mes primero, el día 1 del mes. Se quitaron por completo las aguas de sobre la tierra, y quitó Noach la cubierta del arca, y vio que estaba limpia la superficie de la tierra. ¿Cuándo fue? En el mes primero, el día 1 del mes. Entonces, ¿qué es ese mes? Tishri. El Tishri. Y si lo vemos en el calendario religioso, El séptimo. el séptimo, el primer día. ¿Qué se celebra ese día? Trompetas. Trompetas. Es el día primero. Entonces fue casi un año
para que pasara todo ese cataclismo. ¿Qué animal ibas a encontrar vivo después de eso? Si las compuertas, todo esto que estaba arriba se deshace y cae a la tierra, en un año no se va a evaporar. Automáticamente al desaparecer la cúpula del cielo, lo que tienes es entonces ahora sí tienes estaciones del año. Y entonces ahí aparecen los calores, los fríos, los inviernos, los veranos. Y es probable que haya sido más fuerte que nunca, porque es la primera vez que llega el sol directamente. El 14. Y recién en el segundo mes del año, en el 27º día del mes, acabó de secar totalmente La tierra. un año completo. Un año, 10 días más. Porque inició en el 17º y terminó en el 27.